Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Pues ciego más hoy veo yo, perdido me hallo. Ahora puedo ver. Que el tema de ayer va conectado al de hoy, todos los temas van conectados. Yo creo que nuestro hermano Henry, los que están recién iniciando, están viendo que todo lo que se enseña el lunes, se enseña el viernes, se toca a veces en las reflexiones de los martes, lo que se predica en el llamado de Cristo, lo que se predica en Bijagua y lo que se predica aquí, todo lleva una misma línea. ¿Por qué? Porque todo debe conducirnos a la misma persona, a Cristo. Así que siendo Él el eje central de todas las enseñanzas, todo va a girar alrededor de Él. No importa el libro que se predique, no importa el apóstol que se mencione, el escritor que se mencione, no importa el profeta que se mencione, el tiempo que se mencione, siempre nos va a llevar a Cristo. Y si no nos lleva a Cristo, entonces no es una prédica de la Biblia ni es una prédica del Evangelio. Sería una prédica Spurgeon es un predicador, el predicador, ¿cómo se dice? Espurio, sí, una prédica espuria. Espuria es que no es una prédica realmente del Evangelio, sino que es una prédica salida del corazón de un hombre y no salida del Espíritu Santo. Bueno, hoy le puse a la prédica como nombre, si los pensamientos se pudieran ver. Al principio le puse ese nombre. Después, cuando me puse a analizar, digo, no, ese nombre como que no es, porque recuerde que los nombres no se ponen al principio de que se hace el mensaje, se ponen después de hecho el mensaje. Una vez que usted analiza el mensaje, lo estudia, entonces usted dice, este es el título que le voy a poner. Si el título se pone de primero, el título va a condicionar el estudio y va a condicionar la prédica, porque vamos a querer siempre ir al título. Mientras que si uno desarrolla todo el tema, después va a buscar qué título le pone. Bueno, yo dije, si los pensamientos se pudieran ver, eso es lo que pensé. Y yo dije, los que estamos acá, solo imagínense si pudieran proyectarse nuestros pensamientos de los últimos 30 días. Que salieran por Google y con una pantalla gigantesca y que la pudiera accesar todo el mundo, ¿verdad? Nada más poner así, Alejandro Sequeira, pensamientos. A ver qué sale ahí, ¿verdad? O pudiéramos poner, Dora, pensamientos. Dora Alfaro es, ¿verdad, Dora? Dora Alfaro, pensamientos de los últimos 30 días de Dora. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué pasaría? José Garmendia, José Antonio. No, hombre, este hombre, fumiguémoslo, saquémoslo de aquí, que no vuelva a vainilla, ¿verdad? ¿Cómo serían nuestros pensamientos, verdad? ¿Cómo haríamos? Bueno, estos son los grandes, ahora los niños. Pensemos en los pensamientos de Ian. Pensamientos de Ian. Una bicicleta. El trompo. Agarrar del pescuezo a mi compañerito cuando me estaba molestando. ¿Cuáles serían los pensamientos, verdad? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que los pensamientos es realmente nuestra identidad. No lo que nosotros vemos es nuestra identidad. Nuestra identidad es lo que pensamos, por eso el Señor Jesucristo nos enseña muy claro que no es lo que entra, lo que nos contamina, sino lo que sale, porque del corazón sale. Pero nosotros, como somos tan románticos y pensamos siempre en los corazoncitos rojos, estamos pensando en un corazón rojo pensando. No. El Señor está hablando de nuestra identidad. Cuando habla del corazón no está hablando del músculo del cardio, sino está hablando de nuestra identidad, de nuestra mente, o sea, del alma que está siendo movida por este cuerpo aquí donde estamos. ¿Cómo serían nuestros pensamientos? No, ese no es el tema, digo yo, porque no me da con el desarrollo del texto. Bueno, entonces, ¿cuál otro título le voy a poner? Salmo 119. Claro, ese es el título, Salmo 119. Esto me va perfecto a lo que es el tema que voy a desarrollar. Pero me puse a pensar algunas cosas del Salmo que limitan al Salmo en un área,
aunque es hermosísimo, es bellísimo, pero me limitaba a la idea que se está presentando. Entonces dije, no, el Salmo 119, no. Ya sé, el pensamiento de Cristo, dije, el pensamiento de Cristo. ¿Qué necesitamos nosotros para que si nos ponen en Google lo que hemos pensado los últimos 30 días, cuando lo vean no tengamos vergüenza? La mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo como Él piensa, nosotros no nos importa ser expuestos, que nos vean. Pastor, pero ¿no sería mejor que nos corrijamos? Es que, mis hermanos, ese es el asunto. Estamos en un laboratorio, o no un laboratorio, estamos nosotros en un hospital donde venimos a ser sanados. Eso es lo que el Señor dijo. Aquí venimos los enfermos. Todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que corregir. Y el tiempo que nos va a tomar sanar, el tiempo que nos va a tomar corregir, no se terminó en el momento que el Espíritu Santo nos redimió y nos hizo nuevas criaturas. No, eso continúa. Estamos siendo salvados, estamos siendo sanados. Todos los días nosotros necesitamos ir delante de Dios por sus misericordias, dijo David. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? La mente de Cristo. De ahí el título. Entonces el título que le puse al sermón de hoy es La mente de Cristo. Pero, como decía nuestro hermano y pastor, debemos de conectarlo al mensaje de ayer. Cuando lo suba, escúchenlo. Entren, José Garmendia, dele seguir, afíliese y comparta. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta enseñanza con lo que puse ahorita. Vamos a estudiar la mente de Cristo. Porque ¿qué necesitamos nosotros tener? La mente de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti, Señor. Sabes que estoy un poco afectado, Señor, de mi garganta, así que te ruego, te suplico, Padre bueno, que con tu mano me sanes, Señor, y si no es así, como lo quieres, por lo menos me permita llegar al final de la charla, Señor, teniendo la voz adecuada, Señor, correcta, para que cada uno de mis hermanos nos pueda o me pueda escuchar, Señor. Asimismo, te suplico, Padre bueno, que disponga nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para recibir el mensaje. Te suplico y te ruego que a mí me des la pausa, que me ayudes a explicar claramente, Señor, para que todos los que estamos acá nos vayamos con un mensaje, Señor, como el que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por permitirme, aún a pesar de mi humanidad, hablar de ti. Muchas gracias, Señor, porque lo único que puedo hacer es decirte gracias. No queda otra, Señor, otra palabra más que la gratitud, porque ni yo ni los que estamos aquí somos merecedores de nada tuyo. En el nombre tuyo, oh Señor Jesucristo, por el poder del Padre, Señor, y por el discernimiento del Espíritu Santo, nos disponemos esta mañana. Amén. Tengo una prédica para el viernes que le llamé el síndrome de Peter Pan. ¿Han oído ustedes hablar de Peter Pan? Yo creo que todos han oído hablar de Peter Pan, o hemos oído hablar de Peter Pan. Tal vez los más bebés no. Así a grandes rasgos, sin entrar en la prédica del viernes, que la voy a transmitir en vivo por YouTube o a la sala, a la clase por Zoom. Peter Pan era un muchachito que llegó a un país que se llamaba el Nunca Jamás. Ahí fue donde, es una historia inventada. Disney la hizo película, pero fue una historia escrita hacía mucho tiempo. Y él llega al país del Nunca Jamás porque él no quería crecer. Él quería ser siempre niño, permanecer siempre niño. Entonces los niños que no querían crecer llegaban a ese país del Nunca Jamás, pero se enfrentaban con muchas dificultades. Se tuvieron que enfrentar con un capitán que los quiso apresar, hacerlos esclavos. Y vemos un montón de cosas que va alrededor de la inmadurez que se tenía este muchachito que no quería crecer, y todos los que querían seguirle que no querían crecer. Como les digo, no es quedarme en esa enseñanza, porque esa enseñanza es para este viernes, para que lo escuchen. Pero algo de eso tenemos que nosotros observar en nuestra forma de pensar. Nosotros ya somos adultos, aquí hay niños y hay jóvenes, pero mayormente somos adultos. El enemigo ha tratado de cambiar la mentalidad del adulto y no lo ha logrado. Entonces el enemigo lo que está esperando es que esta generación muera, la generación de adultos, y está adoctrinando a los que vienen, a los niños. Como no puede cambiar la mente de la iglesia madura, la iglesia grande,
de la iglesia que durante muchos años ha venido discipulándose. Entonces muy fácil, cortamos, le quitamos la patria potestad en las escuelas a los padres, les quitamos cualquier forma de influencia de los padres en cuanto a lo que es Dios y les introducimos las ideas a esos niños para que estos niños empiecen a crecer con la nueva mentalidad, y es la mentalidad del enemigo. Cuando un creyente cae y sucumbe en el síndrome de Peter Pan, es aquí en la mente, en la forma de pensar. Por eso es que nosotros, para crecer, necesitamos la mente de Cristo. Hablando de la mente de Cristo, en Marcos capítulo 14, nos dice a nosotros cómo reaccionaba Él. No olviden que al final vamos a ir al Salmo 119 para que lo tengan ahí marcadito. De hecho, voy a hacer un ejercicio con todos. En Marcos capítulo 14, cuando el Señor se presenta ante el concilio, Marcos empieza a desarrollar el tema que fue narrado, explicado por Pedro, y Juan Marcos escribe así a partir del verso 53 de su libro en el capítulo 14. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Eso lo dice en el verso 53. Deseo observar eso y ahora vamos al verso 57. O sea, lo traen delante de la supuesta autoridad de ese momento. En ese momento habían dos sumos sacerdotes. Estaba Anás y estaba Caifás. Anás era la persona que le correspondía por herencia religiosa. O sea, pasaba de familia en familia el sacerdocio y Anás debería ser el sumo sacerdote. Caifás era yerno de Anás. Entonces Caifás estaba puesto por conveniencia política, para que los romanos estuvieran contentos, porque los romanos eran los que querían a Caifás ahí. Entonces, para que no hubiera una sublevación, porque el pueblo le gustaba o quería que estuviera el sacerdote por linaje, por ascendencia religiosa, que era Anás, para que el pueblo no se enojara, Anás estaba un año y Caifás, que era el sacerdote, sumo sacerdote del imperio, o autorizado por el imperio, porque él no era romano, era judío, pero un judío como hoy en día, de los creyentes que se venden a la política. Entonces caminan abrazados de la política para, según ellos, tener contento al mundo, para que nos deje predicar, para que nos deje decir cosas. Entonces nos afiliamos, nos sincretizamos con la política para ver si podemos hacer lo que conviene, según nosotros, ¿verdad? Porque no es así. Jesús, el Señor, vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, a cambiar corazones, y puede cambiar los corazones incluso de los políticos. Puede cambiar el corazón de quien Él quiera. Bueno, estos dos sumos sacerdotes estaban al frente y Jesús es traído delante del primero de ellos. En el verso 57 dice: entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Esto nos conecta a la prédica que les mencionaba ayer de un tribunal. Él está delante de un tribunal, está recibiendo un juicio, pero un juicio falso, un juicio solamente conveniente para el imperio. En el verso 60 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿O qué testifican estos contra ti? Y el verso 61, que es el que deseo, por favor, le presten mucha atención: mas él callaba y nada respondía. ¿Por qué deseo que le prestemos atención acá? Porque el desarrollo de lo que vamos a aprender hoy es que el Señor hablaba cuando era necesario hablar y callaba cuando era necesario callar. Yo creo que nosotros, si nos analizamos a nosotros mismos, hablamos más de la cuenta. Hablamos cuando tenemos que estar callados y a veces callamos cuando tenemos que hablar, al revés del Señor. Entonces nos metemos donde nadie nos llama, damos opinión donde no la están pidiendo y estamos de preguntones donde nadie nos quiere informar. Yo tengo una forma de pensar, una política que el Señor ha puesto no es política, pero es una forma de pensar que el Señor ha puesto en mi corazón. Si alguien viene y me dice como pastor, mire, es que necesito su consejo en esto, esto y esto, yo voy a escuchar hasta donde me dice. No voy a escuchar más de lo que me dice. ¿Por qué? Porque si la persona no quiere decirme algo, yo ¿por qué tengo que preguntar si no lo quiere decir? No hay una confianza para pedir un consejo. Entonces no voy a pasar de esa línea, porque no soy ni investigador, ni detective, ni policía,
ni soy tampoco juez, soy un pastor. Entonces, si alguien quiere un consejo, sabrá hasta dónde va a dar la información, sin olvidar que esa es parte de la historia. Porque si es de un matrimonio, hay otra parte de la historia que no se ha acercado. Que si son hermanos, hay otra parte de la historia que no estoy oyendo. Entonces, esa parte de la historia que se está callando, muy probablemente es la parte de la historia que maneja el otro. Bueno, el Señor, diferente a nosotros, no empieza a decirles, ¿y por qué me persiguen? ¿Y por qué están haciendo esto? ¿Y por qué están haciendo aquello? O sea, no empieza él a alegar. Solamente se quedaba callado y no respondía. Entonces dice que el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Y aquí hay una pregunta que el Señor no puede quedarse callado. Y no puede quedarse callado porque quedarse callado es otorgar. Es como darle la razón a ellos. Ellos están haciendo esta pregunta para que él se quede callado y entonces exponerlo a él como un mentiroso. Entonces Jesús ahí no se queda callado. Él callaba cuando tenía que callar y hablaba cuando tenía que hablar. Cuando lo insultaban, se quedaba callado. Cuando lo decían que lo iban a asesinar o que lo iban a matar, se quedaba callado. Él sabía que tenía que morir. O sea, eso no lo iba a evitar nadie. Él no se puso ahí a declarar, a decir yo declaro sobre estos romanos que se vuelvan inoperantes sobre mí, que esa cruz se deshaga en mis manos, que se desvanezca, que se haga como masmelo. No, él no se puso a hacer esas cosas que a veces rayan hasta, disculpe la palabra, en lo ridículo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos paramos frente al mar a decir que se deshaga un huracán o que se deshaga una tormenta, mi hermano, ni siquiera los discípulos tuvieron esa experiencia. Porque fue Jesús el que detuvo la tormenta, no los discípulos. Usted no ve a Jesús diciéndole a los discípulos detengan la tormenta. Él fue el que le dijo a la tormenta basta. Porque el Señor es el que opera en todo lo que es la naturaleza, ¿verdad? Él es el que puede controlar lo que son los terremotos, lo que son los astros. Él es el que hace eso. Nosotros estamos limitados. Estamos limitados a lo que tiene que ver con nosotros. Y dentro de eso que estamos limitados, está nuestra mente, cómo pensamos. Nosotros sí podemos controlar cómo pensamos. No, pastor, no podemos. Sí podemos controlar. El Señor dice que en cuanto más alimentemos lo que tenemos adentro, más va a salir bendición. Por eso Él dice que no es lo que sale del hombre, lo que le entra al hombre lo que le contamina, sino lo que sale de él, porque del corazón sale. Pero yo debo de alimentar, según lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, con todo lo bueno, lo que es digno, lo que es de alabanza, lo que honra, lo que bendice. O sea, yo tengo que buscar lo bueno para alimentarme. Si yo estoy leyendo solamente noticias de terror o noticias terribles y no me alimento con la Biblia, pues eso es lo que va a salir de mi corazón. Bueno, el Señor inmediatamente que a Él le dice, y tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, ¿qué va a salir del corazón de Él? Lo que Él es. No hay otra cosa que vaya a salir. No puede salir odio porque Él no tiene odio. No puede salir rencor porque no tiene rencor. No puede salir resentimiento porque Él no tiene resentimiento. Entonces, ¿qué es lo que sale de Él? Lo que de Él sale es la verdad. No hay otra cosa, no puede salir más que la verdad. Entonces le dijo Jesús, yo soy, le dice. ¿Qué más va a salir? Yo soy. Si a nosotros nos dicen, usted es un buen cristiano, usted es una persona íntegra, nosotros podríamos decir, yo soy, pero estaríamos mintiendo. Porque no es así. Para que algo sea íntegro, tiene que ser completo. Y nosotros somos incompletos. Estamos en un proceso de formación. Somos mentirosillos, por decirlo de una manera bonita. Somos bastante falsos a la hora de conducirnos, bastante hipócritas también. Al final de cuentas, nosotros abrazamos y en la mente tenemos tal vez al hermano como, uy, si supieras que te quiero agarrar del cuello, ¿verdad? Mientras lo estamos abrazando. Entonces realmente nosotros no somos consecuentes entre lo que hacemos y lo que sentimos. Por eso es que nosotros realmente somos una bandada o pandilla de hipócritas. Y la hipócrita no es una mala palabra. La palabra hipócritas nace allá en los tiempos de los griegos, donde el Hipócrates, o lo que se veían aquellas dos caritas, una con una sonrisa y otra con tristeza, ellos se lo ponían en la cara, ¿verdad? Para que a lo lejos en el anfiteatro la gente pudiera ver su estado de ánimo, el supuesto estado de ánimo. Ellos eran actores. Hipócrita es un actor. Entonces, cuando nosotros vemos
esto que después los escritores como Dante Alighieri y todos estos utilizan como la comedia y la tristeza y la comedia, creo yo, no soy muy de la poesía, pero ellos utilizan esta figura para hablar justamente de los dos estados de ánimo, es tristeza y felicidad. Jesús, de él sale lo que él es, no le sale otra cosa. A veces nosotros entramos y nos dicen, ¿y qué? ¿Cómo se siente? Ah, muy bien. Y por dentro estamos desinflados, ¿verdad? Pero nosotros decimos muy bien. Y en victoria y prosperados, nosotros decimos. O sea, hasta acá sale como un estribillo. Y en victoria y prosperados. Ay, es que este es un hermano, es una guerrera, es un guerrero. Es un puro lenguaje evangélico, mis hermanos, que se repite. Pero en la realidad no lo es. Porque en la realidad llegamos a la casa y nos estamos agarrando del pelo. Por diferentes razones. Por diferentes formas nos entristecemos. Quitemos la parte de lo que es el problema endógeno. El problema endógeno es algo que viene del ADN, que viene de la química del cuerpo, algo que viene porque nosotros no lo controlamos en el cerebro. Para eso necesitamos un médico. Pero hablemos del problema del espíritu, del alma. Muchas veces estamos mal porque nosotros tal vez no estamos en la línea que el Señor nos dice que estemos. Entonces venimos y hacemos algo que ofende a alguien, lastima a alguien y nos vamos tristes. Pero qué fácil es resolver eso, mis hermanos, tan fácil como es que llegar y decir, don Alejandro, perdón, la verdad, disculpa por la forma en que actué, esta fue la razón por la que hice esto, para no dejar eso en el corazón de él, ni en el corazón mío, y se resuelve, caminamos bien. Pero si yo entonces me hago el que no ha pasado nada y él se hace el que no ha pasado nada, vamos dejando una semillita crecer ahí. Jesús no es así. Jesús hablaba cuando tenía que hablar y callaba cuando tenía que callar. Yo soy, dice. Pero por si acaso no saben quién soy, les voy a decir quién soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Él está delante de un tribunal, pero él les está diciendo a esos hombres religiosos cuál es el tribunal más grande al que él se está sometiendo. ¿Cuál es el tribunal por el cual él lo están crucificando? O sea, él les está diciendo a ellos que él va a estar sentado en ese trono y va a estar juzgando a la humanidad, a los que un día lo juzgaron a él. Claro, esto no le gustó al sacerdote para nada, porque él creía que era la máxima autoridad sobre la tierra. Y la máxima autoridad sobre la tierra, mi hermano, no es el sacerdote, no es el pastor, no es el que canta, no es el que aconseja. La máxima autoridad sobre la tierra para el Señor, por supuesto, entendiendo que el Espíritu Santo es el que guía esta autoridad, es la iglesia. Pero la iglesia no son todos los que se congregan, pero todos los que se congregan sí son iglesia. Porque aquí podemos haber personas que nos decimos iglesia, pero nuestros frutos, nuestra conducta, nuestra forma de proceder es lo que va a decir si somos o no somos iglesia. Recuerde que el Señor le dijo a Samuel que Él no ve como vemos nosotros, que Él no ve la apariencia, que Él ve el corazón. Aquí nosotros podemos vernos muy radiantes, muy pulcros, muy lindos, muy hermosos, pero ¿qué hay adentro de nosotros realmente? Que el Señor está viendo. Claro, eso es lo que está viendo Él en esos fariseos. Él está viendo en estos hombres y les está llamando la atención. Esto no le gusta al sumo sacerdote. Recordemos que Él puede ver los pensamientos. Él puede discernir lo que estas personas quieren hacer. Nosotros no tenemos esa capacidad. Ni la tiene tampoco Satanás, déjeme decírselo. Cuando las personas vienen y culpan a Satanás de todo lo que pasa, es que este cochino Satanás. Uy, es que Satanás me hizo tropezar. No. Usted y yo tropezamos porque nosotros decidimos pecar. Satanás no tiene poder sobre el Hijo de Dios. Una vez que estamos sellados, una vez que estamos revestidos del Espíritu Santo, pecamos porque queremos pecar. Y dejémonos de estarle echando la excusa, la culpa a Satanás o echarle la culpa al hermano, a la esposa, al esposo, a los hijos. Yo peco porque yo decidí pecar. Bueno, estos hombres están enfrentando al Hijo de Dios y lo van a crucificar porque decidieron ellos crucificarlo. Bueno, ellos no lo podían crucificar, eran los romanos, pero ellos sabían que tenían que empujar hacia los romanos para que los romanos llevaran a la crucifixión. Es interesante, mis hermanos, cómo ellos no logran asociar esto con Isaías 53 o del 50 para adelante, que habla del siervo sufriente, que tenía que ser alzado, o sea, tenía que ser crucificado. Porque la pena de muerte que se establecía según la ley mosaica o según la ley judía era el apedreamiento. Esas eran las penas que se daban como sentencia de muerte. Pero Jesús no podía morir apedreado.
y no podría morir apedreado porque si no, no sería el Mesías. Él tenía que morir crucificado. ¿Y quiénes eran los que crucificaban? Los romanos, en una cruz que ellos habían evolucionado de los persas. O sea, lo habían llevado a la perfección del sufrimiento. Cuando ellos vienen y entregan a Jesús a los romanos, para que los romanos lo maten, va a ser crucificado en lugar de Barrabás. Y ahí sí se cumple la profecía que no se podía cumplir en ellos. Ahí nosotros podemos ver todo cómo opera todo lo que es las profecías del Señor, cómo van hilando. Piensen ustedes que están acá. Ustedes están acá porque se ha ido hilando y se ha ido hilando un montón de acontecimientos para que estén sentados acá. Probablemente la gente que los trajo acá ni siquiera esté acá. Probablemente que la gente que los invitó ya de paso se fueron, pero cumplieron una misión. Que usted venga a escuchar este mensaje hoy y los mensajes que Dios quiera que escuche hoy. ¿Por qué? Porque todos cumplimos un propósito. Yo no me imaginaba estar aquí hace ciertos años o hace tiempo. Ni idea tenía de que existía esto. Dios movió todo el universo, movió a las personas y movió los acontecimientos para que hoy esté hablando acá. Ese es el Dios soberano al que yo predico. El Dios que usa a las personas, las prepara, las forma, según como Él cree conveniente para que nosotros vayamos creciendo. Y no significa que los que no están acá, el Señor no los use, los puede estar usando de otra manera, porque ese es nuestro Dios. Él es así de soberano. Cuando Pablo y Bernabé se separaron por un problema de Juan Marcos. Pero cuando ellos se separan, nosotros vemos al final de la vida de Pablo, cuando él le manda una carta a través de Timoteo, llamando la atención de que reciban a Juan Marcos, porque Juan Marcos pues le conviene al ministerio. Lo que quiero decir con esto, mi hermano, es que no desecha a las personas. Dios viene y las permite que operen dentro de su a veces malas decisiones, se apartan, se levanta un ministerio, como en el caso de la Iglesia Bíblica Renacer, y después viene Dios y trabaja con los corazones de cada individuo de manera separada. Nosotros a veces somos muy juiciosos, porque nuestra mente nos traiciona. Bueno, volviendo al texto, cuando el hombre ve, el sacerdote ve lo que está pasando, dice, el sumo sacerdote rasgando sus vestiduras, y esto es, aparte de ser hipócrita, estaba prohibido en Deuteronomio que un sacerdote se rasgara las vestiduras. Estaba prohibido porque es como decirle a Dios, te estás equivocando en lo que está pasando. O sea, no reconozco que eres soberano en lo que está aconteciendo. ¿Qué necesidad, dice él, después de que se rasga las vestiduras, tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos, por favor, subraye la palabra, todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 para que lo vayan buscando mientras hablo un poquito de esto. Lo que está pasando aquí es que vemos un escenario donde el santo, donde el inmaculado, donde el que es todo amor está siendo agredido por amor a nosotros. Por amor a usted y a mí, por amor a todas aquellas personas que Él quiere ir sumando. Y mis hermanos, cuando decimos por amor a los que Él quiere ir sumando, no solo a los que nosotros creemos que son merecedores de ese amor, sino a los que Él considera que Él va a salvar por su propio amor. Si nosotros pusiéramos una especie de gráfico y de escalones en los que vamos a poner a cada uno de los que conocemos, y le vamos a poner del 1 al 10, perdón, y le vamos a poner una escala del 1 al 10 en cuanto a bondad, donde 10 es lo máximo y 1 es lo más bajo, probablemente nos volteamos al trabajo y decimos, hombre, aquel 1 se queda corto, vamos a ponerle -3. O tal vez vamos a decir, no, aquel no es un 10, aquel es un 15. Qué maravillosa persona. Y mis hermanos, el único que sabe realmente quién es un 10, un 1 o -1 o -5, es Dios mismo, no nosotros, es el Espíritu Santo, el que puede venir a discernirnos, el que puede venir a ver quiénes realmente somos. Porque como dije al principio, nosotros somos una cosa lo que proyectamos y otra cosa es lo que pensamos. ¿Por qué pasa eso? Porque el hombre natural, capítulo 2 de 1 Corintios, verso 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender.
Para comenzar, mis hermanos y mis hermanas, para que los que estamos aquí, para que podamos nosotros entender este mensaje, necesitamos del Espíritu Santo. Si no, para nosotros nos va a parecer locura, una tontería, una pérdida de tiempo, y al final de cuentas necesitamos del Espíritu Santo para poderlo entender, porque no se pueden discernir las cosas del Espíritu sino de manera espiritual, es como lo dice. En cambio, el que juzga las cosas, para él, pero él no es juzgado a nadie. En cambio, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Ve cómo el enemigo no tiene nada que ver en nosotros? El único que tiene que ver con nosotros, una vez redimidos, es Dios, Cristo y el Espíritu Santo que nos discierne. Porque, pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Aquí viene entonces el título de mi enseñanza de hoy. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pregunta, aquí, ¿quién conoce la mente de Cristo? Aquí, que usted diga, yo conozco la mente de Cristo. Yo conozco así, a perfección, cómo piensa Cristo, cómo piensa Dios. ¿Quién lo conoce aquí? Yo creo que nadie lo conoce, ¿verdad? Estamos en un proceso de conocerlo. Estamos en un proceso de aprender de Él. Ni el más erudito de la palabra, ni la persona más diestra, ni la persona que haya estudiado en las mejores universidades puede conocer la mente de Cristo. Estamos en un proceso. Pero resulta que la vida, dice el Señor, es conocerlo, justamente. Conocer al Padre y conocer al Hijo. Entonces nos hacemos una pregunta. Si el Señor dice que la vida es eso, conocerlo a Él, ¿cómo hacemos si no lo conocemos? Bueno, a eso vamos en la enseñanza de hoy. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y quién tiene la mente de Cristo? ¿Tenemos nosotros la mente de Cristo? Viera qué interesante, porque Pablo dice que tenemos la mente de Cristo y ahora lo vemos más adelante. Pero si tengo la mente de Cristo, ¿por qué no pienso como Cristo? Déjelo ahí, porque eso es lo que vamos a abordar una vez que vayamos cerrando y una vez que hagamos el ejercicio. Espero que usted no tenga prisa y que esté aquí siguiendo cada una de mis palabras de una manera bastante concentrada con el fin de que nos llevemos una perla de sabiduría en esta mañana. ¿Qué les parece? ¿Quién dice amén a eso? Bueno, mis hermanos, dice la palabra de Dios que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Eso me recuerda a las palabras de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor dijo, ¿y quién le va a enseñar a Dios? Nosotros somos como nada, dice, delante de Dios. ¿Quién le va a decir qué hacer a Dios? Pero ahí es donde Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesito hacerme una pregunta. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Sí? El que acabo de leer. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 14, Primera de Corintios, gracias Millo. Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Sí. Y entonces nos hacemos una pregunta. La pregunta es, ¿qué es tener la mente de Cristo? Voy a hacerles una pregunta y ustedes me van a decir sí o no, no me van a decir qué pensaron. Alguno en estos 30 días que se van a proyectar en Google Earth, ahí se va a pasar a todas las computadoras del mundo, pensaron de alguna manera incorrecta. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Algunos piensan que Cristo en los últimos 30 días ha pensado de manera incorrecta? No. Bueno, entonces si tengo la mente de Cristo, ¿cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? Necesito saber qué es tener la mente de Cristo. Porque Pablo dice que la tenemos, ¿o no? Y si Pablo dice que la tenemos, entonces yo debo de preguntarme, ¿qué significa eso? ¿Significa que no peco? No, porque yo peco. ¿Entonces Jesucristo peca? No, Él no peca. ¿Significa que yo me enojo y trato tal vez en mi enojo de agarrar y ahorcar al que está al frente? ¿Jesucristo hace eso? No, Jesucristo tampoco. Sí se enojó, pero con un enojo santo, tratando de buscar la corrección de su pueblo. Por eso el Señor no dice que no nos enojemos, dice airaos, pero no pequéis. O sea, no está diciendo no se enoje, está diciendo enójese, pero no peque, en mente y en acción. Entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Tenemos que empezar por recopilar lo que pasó. El Señor Jesús nació en un mundo controlado por la manera de pensar de Adán. Así vino él, así incurrió él en el mundo. El mundo cambió la mente de Dios por la mente del enemigo, porque se le preguntó, es que ustedes quieren ser como Dios, con eso van a ser como Dios. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Tomaron la oferta de Satanás y empezaron
a pensar con una mente caída. Bueno, en esa mente en la cual el Señor irrumpe, no porque Él tuviera esa mente, sino porque Él viene a un mundo con esa mente caída, hay una mente infractora de la ley de Cristo. Cristo nos demostró a nosotros claramente que Él no vino a abolir esa ley, que Él no la vino a quitar, sino que vino a cumplirla. Eso significa a explicarla. Cuando usted oye a la gente decir que Él vino a quitar la ley, entonces hagámonos un ejercicio muy sencillo. Lo vamos a hacer entre nosotros. Voy a mencionar no todos los mandamientos de la ley, porque no todos los mandamientos de la ley nos aplican a nosotros, no estamos en el desierto. Había un mandamiento, para darles un ejemplo, que era que cuando iban a hacer popó, tenían que hacer un huequito y iban con un palito, eso decía el mandamiento, iban con un palito, hacían un huequito, hacían popó y lo tapaban. Eso era un mandamiento de salud. Si yo viniera y no entendiera que esos mandamientos eran temporales en el desierto, entonces todos andaríamos con un palito aquí. Y cuando alguien quiere hacer algo, entonces buscaríamos allá por la casa de nuestro hermano Alejandro, alguna parte de área verde, y vamos, hacemos un huequito, hacemos popó y tapamos. Pues no es así, ¿verdad? No es así, porque no es lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que distinguir cuáles mandamientos son los que nos alcanzan a nosotros y cuáles mandamientos eran para esta gente del desierto. De hecho, habían mandamientos que tenían que ver con los esclavos. No tenemos esclavos. Ni está bien que los tengamos, ni Dios dice que está bien que se tengan esclavos. Pero había que regular la vida de esa gente que venía saliendo de Egipto. Bueno, entonces, si eso es así, ¿qué es lo que el Señor nos vino a enseñar? Bueno, nos vino a enseñar a pensar como Él. A pensar de la manera que Él piensa, porque esa es la manera que agrada a Dios. ¿O qué fue lo que dijo Dios cuando estaba hablando nuestro Señor Jesús con Elías y Moisés en la transfiguración? Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, a Él oíd. ¿Con quién está hablando? Con Moisés, que representa el Pentateuco, la ley, y está hablando con Elías, que representa a los profetas. Entonces dice, a Él óiganlo, no que esté quitando esto, sino que Él va a explicar lo que estos señores dejaron como herencia para nuestra vida espiritual. Entendiendo eso, voy a rescatar unos 4 mandamientos nada más del Antiguo Testamento y nos vamos a preguntar si realmente los mandamientos quedaron solo para la gente de la antigüedad o nos aplican a nosotros. Primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Hoy en día debe ser acatado o no. Sí, claro que sí debe ser acatado, ¿verdad? Entonces, traigámoslo para acá. Ahora viene otro mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Eso está en Deuteronomio. ¿Aplica para nosotros? Claro que aplica para nosotros. Ya vamos con 2, ¿verdad? Ahora vamos a preguntarnos otro mandamiento. No adulterarás. ¿Aplicaba para los de antes y aplica para nosotros, sí o no? Claro, aplica para nosotros. No matarás. ¿Aplica para antes o aplica para ahora? Ok, me voy a quedar con 4. La palabra de Dios dice que si infringimos uno solo de esos mandamientos, ya infringimos toda la ley. Que si fallamos a uno de los mandamientos, fallamos a toda la instrucción. El Señor lo que nos está diciendo a nosotros es que yo debo de tener claro para qué son los mandamientos. Porque resulta que si yo no tengo claro para qué son los mandamientos, yo no voy a tener claro realmente lo que Dios quiere decirme a mí de tener la mente de Cristo. Y déjeme decirle lo que realmente es el espíritu del mandamiento. Cuando Él dice no matarás, lo que está diciendo es que eso es como el acabose de algo que inició en nuestra mente o nuestro corazón. O sea que el problema no es el matar, bueno, que es un gran problema, ¿verdad? Y puede ir a prisión uno por matar, antes y ahora. Pero ese no es la llamada de atención, es que algo me llevó a matar y empezó por el enojo. Por eso Él dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, mas yo os digo que el que se enoja con su hermano, el Señor no está diciendo que no matar, Él lo está aboliendo. Él está diciendo que enojarse nos puede llevar a matar. Entonces que empecemos por analizar cómo está, no nuestra acción, porque cuando usted va a matar, usted puede sacar el serrucho, puede sacar la ametralladora, puede sacar una bomba, puede sacar lo que sea, pero todo comienza en cómo pienso. Yo necesito tener la mente de Cristo para no llegar a matar. No adulterarás. Entonces dice, no, pero yo no he adulterado. Jamás, yo no he adulterado nunca, podría decir alguien. Pero el Señor dice, no, le voy a explicar algo. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás.
Pero yo les digo que cualquiera que codicie a su hermano, la mujer de su hermano en el corazón, o sea, en la mente, ya adulteró. Vemos qué importante es cómo pensamos. Porque el Señor lo que vino a decir, esos mandamientos no los voy a quitar. Lo que quiero decirles a ustedes, que esos mandamientos son los que regulan la parte administrativa del hombre. Yo voy a decirles que regula el alma. Yo vengo a decirles que el alma es regulada por el pensamiento, que el alma es regulada por la forma en que nosotros tenemos en el corazón la forma de resolver. Quiero decirlo de esta manera, mis hermanos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles de los que están aquí, hay alguno que haya asesinado a alguna persona? Que haya sacado un machete y lo haya macheteado, lo haya hecho picadillo, haya hecho sopa y se lo haya echado a los perros y los perros se lo hayan comido y después, picadillo. ¿Alguno ha hecho eso? Nada, en chayote sí, ¿verdad? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien se ha enojado con algún hermano? Y le ha durado varios días el enojo. Vea lo que dice el Señor, que no se ponga el enojo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no se vaya a dormir enojado. ¿Y qué fue lo que dijo? Porque si se enoja ya lo mató. ¿A cuántos has matado? O voy a hacerlo diferente. ¿A cuántos he matado yo también? Y los he matado y los he hecho picadillo. ¿Ustedes los han matado y los han hecho picadillo? ¿Verdad que sí, mis hermanos? O sea, no sé, podemos esconderle a no, yo, pastor, por favor, yo caigo de rodillas en una vigilia de adoración y de oración para que esta persona se arrepienta. Ay, no, mis hermanos, ojalá si pudiéramos proyectar durante 30 días en Google cómo pensamos, no veo yo una vigilia de adoración y oración la mayoría de las veces, si no es que todas las veces. Entonces yo necesito tener la mente de Cristo, pero para llegar a la mente de Cristo, yo necesito comprender 4 verdades de la mente de Cristo. En primer lugar, su forma de pensar era humilde. El orgullo no lo dominaba a él. ¿Sabe cuál es el mayor problema de nosotros? El orgullo. Queremos ganar todos los alegatos. Que si mi esposa dice algo, yo tengo que ganarle. Que si mi esposo dice algo, yo tengo que ganarle. Le gano de alguna forma. Si no le gano con el alegato, entonces le gano pataleando. Y si no le gano pataleando, entonces tiro la puerta y me voy de la casa. O tal vez le puedo ganar si no le hablo. Para que mi esposo o mi esposa no le quede otra cosa más que venir a pedirme perdón. Y el Señor, voy a hacerle una pregunta. ¿El Señor callaba porque Él estaba equivocado? No, Él callaba porque hay que saber cuándo callar. El callar no es una debilidad, mis hermanos. Hay gente que percibe el callar como una debilidad. Si yo voy saliendo y mi hermano Alejandro me dice, es que usted es un feo. Bueno, tal vez sea feo para él, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es mala percepción. Lo que quiero decir es que lo que él tenga de mí como imagen es su imagen. O sea, es lo que él cree que yo soy. Y estoy usando que si usted es feo por no usar otro tipo de indicativos. Lo que quiero decir, mi hermano, es que porque una persona te diga que sos algo, te insulte, no, eso no marca tu vida, si no lo sos. Pero si no son mentiras, sí, preocúpese. Si es verdad que somos mentirosos, ladrones, estafadores, adúlteros, preocúpese. Pero el Señor dice que si nos atacan diciendo mentiras y por causa de su nombre, somos bienaventurados. Entonces, mi hermano y mi hermana, aquí lo que tengo que pensar es que el orgullo no lo dominaba a él. Él estaba como Dios sentado en su trono. Él dejó esa posición para morir en una muerte en cruz que era bastante criminal solamente por usted y por mí. Ya solo ahí. Ahora, la pregunta es, ¿somos humildes nosotros? Porque en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice que el sentir del Señor fue despojarse de esa forma de Dios. Dejar de lado eso. ¿Somos humildes nosotros realmente? Como para no entrar en discusión con una persona, aunque yo tenga la razón. Porque yo puedo tener la razón, pero ¿qué hace eso qué hace yo con ganarle con la razón a la otra persona si la otra persona lo que yo estoy diciendo no lo va a entender porque le parece locura o no? O sea, voy a pelear aspectos de la Biblia con alguien que no está entendiendo, con alguien que no va a llegar a entender nunca, hasta que el Espíritu Santo sea el que lo cambie. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo? ¿Sabe cómo dice Jesús? ¿Cómo dice la mente de Cristo? No le tire las perlas a los cerdos. No vaya a hacer que se volteen y os pisoteen. ¿Eso dice que dejemos de predicar? No. Que cuando la prédica lleva a una confrontación, ya pare. Vaya, coja para otro lado. Límpiese el calzado de los pies y coja para otra ciudad.
donde reciban la enseñanza, donde reciban el evangelio. La mente de Cristo es humilde. ¿Somos humildes? ¿Sabe cómo dice Cristo? Sean humildes de corazón como yo soy. Y cuando habla de corazón es en el pensamiento. Porque no solo es quedarnos callados, podríamos quedarnos callados y adentro llevarnos unos cuantos asesinados, ¿verdad? A la casa. Entonces, segundo, su mente es pura. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado. ¿Fue que tentado Jesús? Sí. Pero no pecó. Su mente era pura. ¿Cómo funciona a nosotros cuando las personas nos seducen o nosotros mismos nos seducimos a ser tentados por lo que nuestro corazón quiere? Cedemos porque no somos puros. Pastor, pero cada cosa que usted va diciendo me va poniendo el pie más encima y de ahí, ¿cómo hago entonces para tener la mente de Cristo? Su mente era recta. O sea, nunca manifestó su voluntad, sino que manifestó la voluntad del Padre. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Preguntémonos, ¿hacemos nuestra voluntad nosotros o la de Dios? Yo creo que si ponemos nuestros pensamientos durante 30 días, vamos a ver que la mayoría del tiempo queremos hacer nuestra voluntad. Y así oramos también. Oramos casi como diciéndole a Dios que tiene que hacer lo que yo quiero, prácticamente. Y de hecho esa es justamente esta gran mal enseñanza de la prosperidad, que casi que quieren obligar a Dios a hacer lo que cada uno quiere, olvidándose que nuestra fe no está por encima de la voluntad de Dios y que nuestra voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. ¿Quién lo dijo? Una mente recta. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿O no dijo eso Jesús? Pero ¿sabe cómo oramos nosotros? Le voy a explicar cómo oramos nosotros antes de llegar a los otros dos puntos que quería rescatar de la mente de Cristo. Imaginémonos que vamos a ir a un paseo. Bueno, el 12 tenemos la celebración del ministerio. Ojalá que todos estemos presentes. Pero que dijéramos, no vamos a reunirnos ahí, sino que vamos a ir a un paseo. Pero vamos a orarle al Señor para pedirle sabiduría. ¿Ok? Entonces, Iglesia Bíblica Renacer, vamos a orarle al Señor para pedirle sabiduría. Para ver si vamos al paseo o nos reunimos en este lugar en nuestro aniversario. Vamos a empezar a orar y a decirle, Señor, ayúdanos por favor a discernir si lo que tú quieres es que nos reunamos acá o que vayamos a pasear a la playa, a un hotel todo incluido para todos los chiquitos, pagado por el hermano Pastor Alejandro. Entonces, todos ahí queremos ir allá, vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Eso es del Señor. Entonces, yo les digo, oremos mis hermanos, pero antes de orar, quiero enseñarles algo. Mira, aquí tengo los tiquetes y las habitaciones de todos. Es más, ya pasé la cuenta bancaria del hermano Alejandro porque lo van a rebajar todo de ahí. Quedó listo, ¿verdad? Lo que quiero rescatar es, ¿estoy orando pidiendo la voluntad del Señor o solamente estoy anunciando lo que yo quería hacer? Así es como oramos nosotros, mis hermanos. O le oramos a Dios pidiéndole que nos indique, que nos guíe, pero ya con una decisión tomada. El Señor no oró así. El Señor oró equilibradamente. Si es posible que pase de mí esta copa, dijo. O sea, ¿hay alguna posibilidad? Pero para que nosotros aprendamos cómo orar, ¿cómo dijo Él? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la mente de Cristo y es una mente de oración, mis hermanos. Porque la mente de Cristo nos enseña a nosotros que Él oraba en todo tiempo, en las madrugadas, en las noches, en todo momento. Y no es que usted vaya en el bus y de pronto caiga arrodillado enfrente del chofer y dice, no, camine porque voy a orar. O de pronto llegue al hospital y esté en la fila y usted cae, voy a orar todos hermanos. O esté en un restaurante usted donde hay un montón de gente que no es ni familia suya y usted caiga de rodillas, parados todos, deténganse porque vamos a orar, dale gracias a Dios por la comida. No, mis hermanos, eso es fanatismo religioso. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que la mente de oración es una mente que va a estar orando aun cuando no está de rodillas, aun cuando estamos hablando aquí, usted y yo podemos estar orando con el Señor. Podemos estar conectados diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a entender a este pastor. Este pastor habla muy enredado, o sea, usa palabras muy extrañas. Señor, ayúdame a discernir lo que está diciendo.
Y el Espíritu Santo nos va a traer a nosotros discernimiento. O tal vez podríamos decir, sí, pastor, yo le estoy entendiendo todo, pero ayúdale a mis hermanos a que le entiendan. Estamos aquí y estamos orando. El Señor constantemente oraba. Porque la oración es la llave maestra para poder accesar la mente de Cristo. Déjeme decirme que si no hay una relación íntima dentro de la oración sincera y fuerte con Dios, nosotros podríamos reunirnos, podríamos congregarnos, podríamos cantar, podríamos danzar, estudiar la Biblia, podríamos hacer todo lo que parece cristiano y no tener la mente de Cristo. Estar llenos de información nada más, pero no llenos de formación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros primero para empezar a aprender cómo piensa Él? El primer punto se lo dijo Él a los fariseos y se lo dijo a los discípulos. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Les parece, ahí no está la vida eterna. La vida eterna está en Cristo. A ustedes creen que ahí está, pero eso los va a llevar a Cristo, a la vida eterna. En Juan 17, en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, al Hijo, a quien has enviado. Pero ¿cómo hacemos para acercarnos a Él si somos tan rebeldes, tan testarudos, tan cabezadura? ¿Hay alguien ahí que no sea rebelde? Alguien puede decir, pastor, no, yo no soy rebelde. Yo realmente me rindo a la palabra del Señor de ipso facto, al instante. ¿Hay alguien así acá? ¿Verdad que no? Porque si hubiera alguien aquí, yo me arrodillo delante de ese, porque el que se rinde así es Jesús. Es el único que realmente cumple el primer mandamiento, ¿usted sabía? ¿Alguien de los que está aquí puede decir realmente, honestamente, delante de Dios, cumplo el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Lo cumplimos? No, eso no es cierto. Y ustedes saben que no es cierto, por eso no dijeron que sí. Yo sé que no es cierto. Solo uno cumple ese mandamiento al pie de la letra, amar a Dios por sobre todas las cosas, y ese es nuestro Señor Jesús. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Pero no podemos tener la mente de Cristo por nuestra decisión. Porque en Juan capítulo 6, verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pastor, esto está rarísimo. Entonces, ¿cómo hago? Entre más avanza la enseñanza, más me arrincona, más me mete en un espacio donde yo no tengo la posibilidad de tener la mente de Cristo, yo no opero como Cristo, he matado a un montón de gente en mi corazón. ¿Qué no he hecho en mi mente, en mi forma de pensar? Entonces, pastor, ayúdeme a salir de esto, porque si usted se va a ir, va a coger su carro, se va a ir para su casa, allá va a estar con su esposa compartiendo y yo aquí agarrándome el pelo, ¿qué hago? ¿Me va a dejar peor que cuando entré? Usted sabe que eso le pasó a Nicodemo. Nicodemo tuvo el mismo problema que estamos teniendo en este momento. En Juan, el capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios es entender lo que estamos diciendo. Es entender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. No podemos si no estamos nosotros o no hemos nacido de nuevo. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre, dice, para nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua es juicio y Espíritu es una conversión. El agua es la limpieza, el agua es la santificación, el agua es la purificación para poder ver nosotros. Y el Espíritu es el entendimiento que el Espíritu nos da para poder entender la verdad de Cristo, para guiarnos a toda verdad y para recordarnos lo que Cristo nos enseñó. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede hacerse esto? Y se la hizo Nicodemo. ¿Y cómo puede hacerse esto? Y él le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Y yo le voy a hacer a usted la pregunta, la misma pregunta. ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Esto no es posible. Sí es posible. Romanos 12:2 nos dice cómo es posible tener la mente de Cristo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo?
no se conformen a la psicología, a la filosofía, a la forma de pensar de este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ok, ahora voy a empezar a aterrizar. Los aviones aterrizan para poder que los pasajeros se bajen. Nosotros vamos a empezar a aterrizar en esta sección para que ustedes se puedan bajar del avión. Pero cuando se bajen del avión, se lleven todo el equipaje que trajeron. No, para que se lleven el equipaje que Dios les va a cambiar. El que trajeron lo dejan acá y se va a llevar el equipaje que Dios les tiene. Y eso es sabiduría. ¿Quién quiere irse con sabiduría hoy? A Timoteo le dice Pablo, en 1 Timoteo 1, verso 5, le dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, ¿cómo pienso? De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Gente agarró la Biblia y la empezó a utilizar para vana palabrería. Vana palabrería vano es algo vacío, algo que no tiene sentido, se ve bonito, pero no lleva a ninguna dirección. Déjeme explicarle algo de vano. Alguien ha hecho pompas de jabón. Cuando la pompa de jabón pasa al frente de nosotros, usted la ve de colores y usted dice, wow, qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. Pero tóquela, ¿qué pasa? Se estalla y no queda nada, una gotilla de agua cae ahí. Bueno, así es la vana palabrería cuando la Biblia se utiliza de manera incorrecta. Cuando le prometen a usted que con solo declarar, que con solo decretar algo, usted no le va a pasar nada. Usted no se va a enfermar. Usted no va a tener problemas económicos. Eso es vana palabrería y esa no es la mente de Cristo. ¿Sabe qué dice la mente de Cristo? En el mundo hay aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pero la mente del humano dice, no, ustedes son creyentes, ustedes van a estar bien, siempre van a estar bien. Dígame una sola persona en el planeta, hay 8,000 millones de personas en este momento. Una sola persona en el planeta que no se vaya a morir. Uno solo. Y agarramos esta Biblia, no a menos que sea arrebatado, ¿no? Por el Señor. Pero si el Señor no ha venido, no ha arrebatado a su iglesia, nos vamos a morir. ¿Sabía usted, don Alejandro, que se va a morir usted si no ha venido el Señor? ¿Usted, Dori, sabía? Eric, usted sabía que se va a morir. ¿Y don Henry, usted sabía? Entonces, ¿por qué nos extrañamos tanto de la muerte? ¿Por qué los cristianos luchamos tanto contra el entender lo que es la muerte? Porque no entendemos la mente de Cristo. Porque el Señor dijo que iba a ir a preparar un lugar para nosotros y que cuando estuviera listo Él iba a venir por nosotros para llevarnos. Eso no es entender la mente de Cristo. El Señor dijo que yo tengo en mis manos, dice en Apocalipsis, los candelabros y tengo a los ángeles, o sea, tengo incluso potestad sobre la vida y la muerte, mis hermanos. ¿Cuál es el problema con la muerte? ¿Sabe cómo dice Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Cuál es el problema con la muerte? Cuando muere un familiar, sí, lloremos, podemos llorar por el vacío, pero si murió en Cristo, hay fiesta en los cielos y deberíamos regocijarnos porque en los cielos hay una danza, una fiesta, una alegría por este pecador que llegó ahí redimido por Cristo. Me estoy explicando, porque gloriosa es para Jehová la muerte de los santos. Pero nosotros queremos tenerlos aquí, andarlos en un relicario, o andarlos para arriba y para abajo, ojalá tener una estatua, o si es posible disecarlos y ponerlos en la sala. No, mis hermanos, eso no es así. Deje a los muertos en Cristo estar con Cristo. Espero estarme explicando, mis hermanos, porque la mente de Cristo me dice a mí que Él resucitó para resucitarnos en el día postrero. ¿Y dónde encuentro eso? Aquí, en este libro, en la ley. Porque dice, estos hombres, queriendo ser maestros de la ley o doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No solo no entienden, sino que ellos mismos saben que lo que están diciendo es mentira. Pero entonces yo me voy a parar aquí y voy a decir, hermanos, tengo un pensamiento. Tengo un pensamiento. Mi mente, la mente de Cristo, y les voy a decir que alguien de los que están aquí tiene un problema para pagar las cuentas este mes. Dios me está hablando que alguno de los de aquí necesita
el Señor que le ayude, vamos a orar por usted, venga al frente y haga un pacto con Dios para que Dios le resuelva sus problemas económicos. ¿Quién vendría aquí al frente? Levante la mano. ¿Quién tiene problemas económicos? Ay, pues por favor, qué sencillo es hacer eso. Eso no cuesta nada. Bueno, haga algo más difícil. Ok, voy a hacer algo más difícil. Hermanos, vengan al frente. Entréguense al Señor porque necesitan ser sanados. Alguien tiene una dolencia. Alguien está pasando por algo. El Señor me ha hablado que a alguien le duele. No me estoy burlando, mis hermanos. Estoy haciendo la realidad de lo que pasa hoy en día con estas personas que están descritas en la Biblia. Alguien tiene un problema. Alguien ha estado enfermo. Entonces, haga algo más difícil, pastor. Algo que sí se pueda probar. A ver. Una María tiene un problema, hay que orar por esa María. Alguna, en la mente mía está María. Entonces alguien va a decir, mi prima. No, es la vecina. ¿Cuántas Marías no existen en el mundo? Pero si usted me dice a mí, vea, les voy a decir, mis hermanos, que usted me dice a mí, sin conocerme a mí, entonces usted me dice, sí, señor, es que José Antonio Garmendia Mora, cédula 2, taca, viviendo en tal parte, que tiene los hijos cédula tal y tal y tal y tal, y esto, y me describe todos mis datos privados y me dice, ¿va a ser pastor? Entonces digo, bueno, este sí me dijo datos privados. Tal vez lo sacó de Google también, o tal vez lo sacó de allá, pero por lo menos está hablando de una manera más directa y no tan general. Claro, si yo digo que en el mundo va a haber una bomba atómica que va a explotar, y lo digo antes del año 20 o el año 10, y ahí en tantos años en algún momento una bomba explota, ¿no? Aunque sea de práctica. Mis hermanos, las profecías al aire son solo, ¿cómo dice la palabra? Vana palabrería. ¿Están conmigo? Pero sabemos, dice Pablo, que la ley es buena si se usa legítimamente. Quiero decir algo y entrar en el ejercicio final. La ley no puede cambiar a nadie, o sea, la Biblia no puede cambiar a nadie. La Biblia en sí no puede cambiar a nadie. Nos puede llenar de información. La Biblia, o la ley, si le podemos llamar así, no salva a nadie. El Señor le dijo a ellos, ahí a ustedes les parece que hay salvación, ¿no? Pero sí nos ayuda a comprender quién salva y quién realmente es el que hizo la obra salvífica. Para eso sí nos ayuda, nos guía a Cristo. Es algo así como usar una camisa a la medida. Déjeme explicarlo de esta manera. Cuando estamos un poquito rellenitos, prietos, dice mi hermano, cuando estamos así como rellenitos, como que la barriguita se ha pasado de dimensión, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a comprarnos una camisa, ¿cómo se dice? Thin, esas que son delgaditas, que calzan al cuerpo. Entonces voy a ir a comprarme una camisa, pero la camisa me queda tallada y como dice nuestro hermano Rafa, como un floral, o sea, una rosa más, ¿cómo es? Un botón más, dice. Algo así dice. Él tiene unos chistes malos, pero yo estoy peor para contarlos. El asunto está en que ahí está toda socada, entonces voy a hacer una cosa, me voy a ir y me voy a comprar un corsé. ¿Saben qué es un corsé? Claro, lo que usan las mujeres, se apretan aquí y quedan con un siluetón. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Me voy a la tienda, deme un corsé y me quedan viendo cómo. No hay 3XL. No, pero si yo no quiero estar 3XL, quiero estar por lo menos M o L. Bueno, vamos a hacer el esfuercito. Venga, ya me pone el corsé, se ponen unos 3 atrás y le da a jalar el mecate, a jalar los cables. Y empiezo yo así como una hormiguita, ¿verdad? A ponerme así con una cinturita lindísima. Entonces yo vengo así como ahogado. Y donde estoy como ahogado, ahora sí tráigame la camisa. Entonces yo vengo y me pongo la camisa. Y no es que estoy afónico, estoy tratando de hablar como me siento, ¿verdad? Ahogado, y cuando llego donde mi esposa me dicen, wow, pero quedaste re guapísimo. Sí, ¿verdad, mi amor? Qué lindo quedé. Ay, voy a irme a bañar. Y cuando me suelto, otra vez volví a como estaba. Y otra vez no me queda la camisa. La ley es así. La ley lo que hace es meternos un corsé, socarnos, para lucir bien.
mientras no miento, mientras no mato, mientras no adultero, me veo bien. Pero cuando sueltan el corsé y nos enseñan a nosotros que lo que la ley nos enseña a nosotros es que no tenemos la mente de Cristo, sino que somos pecadores, estamos así, wow, otra vez de nuevo, no nos queda la camisa. Y la camisa es la salvación. La camisa es la redención que Cristo hizo en nosotros, esa camisa delgadita, pero necesitamos ponérnosla. Pero yo para ponérmela, ¿cómo hago? No puedo usar el corsé. ¿Qué es lo que necesito? Es de adentro para afuera. La alimentación, el ejercicio, el poder llevar hábitos correctos para que entonces cuando yo adelgazo, me pongo la camisa y no estoy forzado. De manera natural ando con mi camisa y entonces la gente dice, ¿cómo se siente? Pues bien, me siento muy bien. Porque eso es lo que pasa con la ley, no cambiaba a las personas. Y fue lo que el Señor vino a enseñarnos a nosotros, a decirnos que es el Espíritu Santo el único que nos puede redimir. Pero sí necesitamos la ley para eso, para reconocer lo que Dios quiere y cómo debemos de actuar para adelgazar correctamente. ¿Me estoy explicando con eso, mis amados hermanos? Por eso en el Salmo 119, el verso 97, algunos le atribuyen el Salmo a David, otros a Esdras, otros dicen que no se sabe quién es. Eso no es lo importante para mí esta mañana. Esta mañana lo importante para mí es que veamos lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Para qué? Para poder tener la mente de Cristo. Ahora voy a hacer un ejercicio, mis hermanos. Y con este ejercicio vamos a terminar la charla. Cuando el Señor se encuentra con una mujer samaritana, y lo pueden leer en Juan capítulo 4, dice, ella le pregunta a él cuando le dice que tiene sed, que le dé agua. Él le dice, ¿cómo tú siendo judío? Y yo samaritana, dice, me pides que te dé de beber. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús es judío. Y yo tengo que entender el judaísmo de Jesús para poder entender a Jesús mismo. Porque el Señor se lo dijo a los escribas, le dice, es que de mí habla Moisés. De mí hablan los profetas. Y si yo anulo esa ley, si yo anulo ese Antiguo Testamento, si yo anulo ese judaísmo de Jesús, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo voy a entender la mente de Cristo? ¿Quiénes quieren participar en el ejercicio para tener la mente de Cristo? Abra el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176, gracias mi hermano veloz, versículos. Ok, ¿están conmigo? Voy a preguntarle a algunos, déjenme ver cómo estamos con el tiempo, tenemos un poquito de tiempo. Déjenme preguntarle a algunos. Del 1 al 176, dígame un número, mi hermano Millo. Del 1 al 176, cualquiera. 105, busquemos el 105. Vamos al 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Yendo a la palabra de Dios, porque esa es justamente la lámpara que me hace caminar correcto y que me alumbra el camino. Cheney, del 1 al 176, un número. 87, nos vamos al 87 y dice así, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Doña Norma, del 1 al 176, el que quiera. Cualquiera. ¿Cuál? 49. El 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Qué me tengo que acordar? De la palabra. Tengo que acordarme de los mandamientos. Tengo que ver la palabra como lumbrera, que me alumbra el camino, ¿verdad? Dora, de 1 al 176. 78. Se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Ok, entonces, ¿qué necesito yo para tener la mente de Cristo, mis hermanos? La palabra. Así me lleva a la mente de Cristo.
Y en la palabra, ¿en qué tengo que meditar? En sus mandamientos. Si yo no medito en sus mandamientos, ¿cómo voy a saber cómo piensa Cristo? ¿Y sabe cómo le dijo el Señor a Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y él nos dijo a nosotros, les dejé el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Les va a hablar de mí, de las cosas que les enseñé, se las va a recordar. Así que no los he dejado solos, porque dejé al otro consolador. ¿Y qué usa el otro consolador para recordarnos a Cristo y su mente? La palabra de Dios. Y acabamos de leer el Salmo 119. ¿Y dónde está el Salmo 119? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Listo, mis hermanos. Ese es el mensaje que Dios tenía en mi corazón para ustedes. Y usted sabía que Alana es la que me avisa, ya es hora. Ya es hora de, cuando ella tiene la hora de comer, dice, ya es hora de que vaya aterrizando, pastor, ya el tiempo se acabó, es mi tiempo. Usted óigala en todas las prédicas, cada vez que ya estamos cerrando, ella, o sea, ya, se acabó esto, pastor, no siga. Una lindura es. ¿Quiénes están bendecidos esta mañana? Vamos a darle gracias a Dios, de verdad, por su ley, por su palabra, por su judaísmo, mis hermanos. No porque seamos judíos, no lo somos, ni vamos a hacerlo. Porque ahí Él nos habla y nos da las figuras para entenderlo. Él le habló a Nicodemo, quien era judío. Él nombró apóstoles que eran judíos, profetas judíos. Él nació en medio de judíos y cumplió la palabra de judíos. Por eso un día dice el Señor que en el Apocalipsis, que Él va a venir a esas personas que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, las personas que predican a Cristo sin su judaísmo. Porque nosotros tenemos que predicar a Cristo, observar el Antiguo Testamento para entenderlo. No devolvernos, sino caminar de frente, dice el Señor en Hebreos, puestos los ojos en Cristo, autor, galardonador, consumador y galardonador de la fe. Oremos, mis hermanos. Padre bueno y santo, de verdad, Señor, que me impacta, Señor, tu palabra, Señor. Cómo nos traes de la mano, Señor, a través de todos los textos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias de verdad, Señor, porque si no fuera por Él, no entenderíamos absolutamente nada. Gracias, Señor, porque vas sumando a la iglesia poco a poco y uno a uno. Te ruego por aquellas personas que han salido tal vez de las congregaciones, Señor, con mentes resentidas, con corazones tristes, Señor, abatidos. Atráelos como tú eres experto de atraerlos con esos lazos de amor, Señor. Con esa misericordia hermosa, Señor. Y ayúdanos a nosotros, a la iglesia, a recibirlos de la misma manera, Señor, con misericordia. A entender que estamos aquí, Señor, para cumplir un propósito y es hablar de tu manera de pensar, hablar de tu mente, Señor, y la forma en que nos dejaste a nosotros como autoridad en esta tierra, a nosotros tu iglesia, Señor, a todos. Porque ahora, Señor, Padre bueno, entendemos un poquito más, pero no gracias a nosotros, sino gracias a ti, Jesús. En tu nombre santo, bendecimos este día. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías
su